información. Juan Andrés Alfate abre los fuegos de la conversación con la Isla Siniestra, Salfa. Qué bueno que tenemos acá a un psicólogo, porque esto tiene que ver mucho con una de las mayores atrocidades en términos históricos en pro de la medicina, pero que para eso tuvieron que pasar a llevar todos los estatutos morales de los pacientes que pasaron por esta isla, la Isla Siniestra. ¿Por qué la recuerda usted? Precisamente por el tremendísimo film basado en la misma historia real, interpretada por Leonardo DiCaprio y dirigida por Martin Scorsese. Sepa usted que esta película, si bien tiene sujetos de fantasía y que va un poquito más allá que la historia real, en esta ocasión la verdad supera con creces a la ficción. Lo que estamos viendo son imágenes completamente reales de esta pequeña isla que fue convertido prácticamente en un laboratorio, casi una película de terror en vida, amigos míos, y que se encuentra obviamente entre Lido y muy cerquita de Venecia. Hoy por hoy ya vamos a ver en qué condiciones, si se puede visitar o no, y qué le sucede a aquellos que se atreven a colocar un pie en este lugar. Maestro, esta isla tiene una carga especial, una connotación especial. La película también nos habla algo de aquello, pero incluso en algún momento se vio afectada por la peste bubónica, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Nos vamos al siglo XIV, donde está la peste bubónica, también conocida como la peste negra, que arrasó con un tremendo porcentaje de la raza humana, lo vamos a decir directamente. Cuando esto ya no podía aguantar más, cuando la cantidad de cadáveres se apilaban en las calles de las grandes capitales, principalmente Italia, finalmente alguien dijo, ¿qué hacemos con esta gente? Además que son muchas personas que están demostrando ciertos síntomas, y antes de averiguar si es que efectivamente tienen la enfermedad o no, hagamos una cosa: disponemos de alguna isla, algún lugar donde podemos echarlo con la intención de curarlo. Sí, alguien dijo uno. Está esta lista en particular, que es de Poveglia. Ese es el nombre real de esta isla. Agarraron a todos aquellos que estaban a punto de fallecer, agarraron a los que ya estaban muertos y aquellos que recién estaban presentando los primeros síntomas, que un comienzo con un mero resfriado bastaba para entrar en el círculo de sospecha, y todos fueron llevados a esta isla. Perfecta excusa, donde los médicos de la época dijeron, en realidad esto no se puede curar. ¿Qué hacemos? Aprovechemos que estos están dejados de la mano de Dios, que nadie los va a reclamar. Experimentemos y veamos qué se puede hacer con él, convirtiéndose en un hospital psiquiátrico que es digno de la peor película de terror. Cuando digo peor, en términos de horror y buena como conejillos de India obligados y además destinados a morir. O sea, hay una cosa bien impactante. O sea, 160.000 hombres, mujeres y niños pasaron por ahí. Por supuesto, ¿quién salió? Huevo. Absolutamente. Increíble. Atención, amigos míos. Como yo les decía, a ver, en algún momento, ¿qué era esto? Era como el último stage, el último lugar donde tú ibas a parar antes de morir producto de la peste bubónica. Pero posteriormente, luego de que se apilaron los cadáveres, la mayoría fueron quemados, algunos otros pocos lo enterraron, más de 1.600 cadáveres. Bien sabía aquí nuestro querido amigo James, así que esto ocurrió y fue encontrado hasta cuerpos de vampiro y todo lo demás. Cualquier cosa rara, en estricto rigor, fue mandado a parar a esta isla, donde poco nadie iba a fiscalizar, nadie le iba a importar, ni mucho menos qué sucedía con los pacientes, más bien con las cobayas o signos de presentación que se llevan acá. Sin embargo, 1922, ya nos dejamos bastante el siglo XIV, nos encontramos con que de repente alguien dice, ya, pero aquí hay unas preciosas instalaciones, hay un tremendo campanario que domina todo para poner en la oficina de la jefatura, hagamos un hospital psiquiátrico. Entonces me dijeron, ¿estás seguro? La verdad es que el historial que tiene este sitio es tan horroroso que más que un lugar de cura, podría incluso empeorar a los pacientes cuando estaban en práctica de carácter experimental para sanar a personas que tenían algún tipo de complejidad, problema mental. Perfecto. Bueno, comenzaron a juntar a la gente y ahí es cuando queda lo bonito, amigo mío, porque finalmente tuvieron como una especie de cheque en blanco, de carta blanca. Un cheque libre absolutamente para hacer con los pacientes cualquier cosa que se les ocurriese, experimentando incluso con algunas técnicas que provenían de la antigua cultura maya, con tal de entrar a picar. Y cuando digo picar, directamente, me refiero literalmente, así con cincel y martillo, para tratar de acceder, ya sea a través del ojo o directamente por el cráneo, al cerebro de las personas para intentar sanarla de su mal condición mental. Además, Salfa, en aquella época ya comenzaban a haber algunos signos de actividad paranormal en la isla, ¿no? Bueno, atención, aquí viene lo complejo y la verdad es que es una real lástima que después de haberse convertido esto en una especie de cementerio por todos los enfermos por la peste negra, lo hayan decidido convertir en un hospital psiquiátrico, o sea, un loquero, un manicomio en estricto rigor. Porque las cosas raras que sucedían y que los pacientes decían, compadre, estaba durmiendo y se me presentó una mujer, nadie hizo caso porque todo parecía ser producto de las dolencias mentales de los pacientes. Decían, estáis locos.
O sea, obviamente cualquier cosa paranormal pasó colado porque parecía que tenía que ver más bien con el grupo de visiones y delirio que tenían las personas que se iban a internar ahí. Bueno, lo que estamos viendo son algunas imágenes de esta película donde salía Edward Teddy Daniels, este agente secreto, más bien un detective de Estado, que decide llegar a esta isla acompañado de un colega, de un compañero, por un paciente que desapareció, ¿cierto? Con un número determinado. Ya. Comienza a investigar todas las instalaciones, las enfermeras, los doctores se hacen los locos, dicen que ese paciente nunca existió, cuando alguno de sus parientes lo reclaman. Solo, aquí yo no sé si mandármelo o no, no quiero hacer un tremendo spoiler, el protagonista, Leonardo DiCaprio, bajo la dirección de Martin Scorsese, poderosa, tremenda película, termina descubriendo que los laberintos de la mente pueden ser mucho más tramposos a la hora de que alguien cree que lo que vive es la realidad. Dame un segundo, Juan Andrés Alfate, vamos a seguir revisando todo esto, pero señora... ¿Esto existe todavía? ¿La lobotomía como práctica está permitido? Porque me parece tan brutal solo su proceso. O sea, se han hecho distintos, a lo largo de la historia se han hecho distintas intervenciones así, justamente no buscando tal vez el sufrimiento de las personas, sino tratar de solucionarle algunos males. En general es súper delicado porque tal vez una misma área del cerebro va a estar funcionando para distintas funciones tal vez. A veces se ha hecho, por ejemplo, tratando de identificar las zonas que tienen que ver con la agresión, asumiendo que sí que cortamos las conexiones, la persona va a dejar de ser agresiva o psicópata. Pero va a también dejar de ser muchas otras cosas. Exactamente, puede perder muchas veces la motivación, ser alguien como completamente desconectado, entonces no es algo que se utiliza así normalmente. Exactamente, bueno, por eso es que mira, lo que estamos viendo son imágenes reales. Con un cincel a través de los ojos, atención, son un cadáver, y con un martillo lograban entrar al lóbulo frontal del cerebro, donde radica la voluntad, en otras cosas, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿qué querían? Que el tipo se calmara. Más que sanarlo, es como el Ritalin para los niños, perdón, pero lo digo así derechamente. Todavía no existen niños inquietos, existen clases fome. Los zombificaban. Menos mal que me da a mí en vez de esto cuando chico. Los zombificaban, de alguna manera los dejaban medio zombies. Por supuesto, porque como te decía, no buscaban tanto sanarlo, sino como que dejase de ser un problema para la sociedad. Ojo, porque los pacientes, en gran mayoría de los que iban a llegar ahí, eran tipos furiosos, psicópatas, que tenían esquizofrenia y que obviamente no podían estar insertos en la sociedad. Eran gallos que eran problemáticos para sus familiares y para el resto de las personas. ¿Y esta era la forma de controlarlo? Absolutamente. Ojo, posteriormente se supo que al principio la gente, los parientes firman, sí, haga todo lo que esté a su alcance. Perfecto, pásame el martillo, el cincel, por el ojo, ¡pam! Así. Ahora, lo que nos hacen hoy día es como una lobotomía social, con las colusiones y con todo eso. Igual te lo ponen en el ojo, pero es otra cosa, ¿no? No es lo mismo, hasta los ginecólogos. ¿En serio? Los ginecólogos. Había otras peores. Bueno, hay otra, a ver, aquí viene un tema así valórico. No sé si es peor, pero por lo menos más horroroso, que son las trepanaciones. Trepanaciones. Esto ya lo practicaba, como le decía, en la antigua cultura maya. Generalmente eso lo aplicaba en alguna persona que había quedado dañado en la corteza del cráneo, ¿cierto? En una batalla. Entonces las personas comenzaban a generar, no tumores, como tipo de hinchazones, se generaban compresiones de líquido, sangre y todo lo demás. Entonces te hacen un hoyo para que afloje. Para que liberara. Exactamente. Entonces estos tipos dijeron, oye, a través del sistema de la lobotomía solo podemos llegar al lóbulo frontal y que ya es bastante invasivo. En cambio, si ya tenemos un poquito mapeado cómo funciona, y si le hacemos un hoyo en la cabeza, hagámosle un hoyo directamente donde creemos que está la raíz del problema. Y con una especie, es que esto es horroroso, es como una especie, como si lo saca corcho, con un taladro. Si por ejemplo a la maíz tenían que entrarle por atrás, Dios te oiga, comenzaban obviamente así como a perforarle hasta dejarle un hoyo. Y de ahí... ¿Y dolía, May? De hecho tengo. ¿Qué? Bueno, es mujer casada. No, nada que ver. ¿Cómo me explícame, verdad? No, es que estaba pensando, hace poco yo vi, ¿te acuerdas de esta serie que era como de médicos y no sé qué? Sí. Yo vi que en un accidente una de estas médicos le hizo justamente un hoyito por el cráneo a una persona para poder salvarle la vida, justamente para eso, para que botara absolutamente. la sangre. Bueno, en términos de urgencia funciona, como tantas otras cosas. Sí, claro, como pero en esa época, por la tráquea con unos instrumentos, es de verdad un sacacorcho. Pero es un sacacorcho literalmente, y finalmente la gran mayoría, pero no tenían cómo taparlo, con un gorrito te hacen con un taladro, así como que le hacen un agujero, un trozo de madera. Y el de abajo se nota que está complicado. Se nota que no le gusta. Bueno, les digo, 5 años después inventaron la anestesia. Así que como
bacán esos huevos. No mentira, no. Total, ahora los instrumentos son casi de tortura. Sí. Mira, eso es, mira, te das Es el sacacorcho que tú decías. Exacto, es como cuando uno se hace en los túneles mineros. Exactamente. Es como que van moliendo con Exactamente. diamante, obviamente cualquier superficie dura. Pero todo esto que hacían, que para nosotros es terrorífico hoy por hoy, lo hacían con buena intención. Se supone No. que... O sea, sí, pero se van. Para Pero como Pero nadie en nombre se de iba la a quejar- ciencia, en nombre de la ciencia al menos. Exacto, o sea, sí, hay que entender, sépalo usted, que gran parte de los beneficios médicos con los que hoy día contamos se deben, y ojalá esto nunca más se vuelva a repetir, Claro. pero sin embargo, Por estos experimentos, y también a los nazis, con todo lo que le hicieron al pobre pueblo hebreo, donde hicieron, a ver, ¿cuánta temperatura agarra alguien? A ver, agárrate, cabrón chico, esta vieja, Ay, mételo en un horno. ¿Cuánto ya, aguanta? Ya, aguantan hasta 70 grados, ponelo en frío. Qué terrible. Ya, hace que le pegue un balazo, a ver cómo, entonces, nosotros gozamos de ese conocimiento, pero ¿qué Pobre costo? producto Tener que pasar a llevar, digamos, un cuerpo, una vida humana, claro. para tratar de entendernos un poco más, digamos, pero nadie le preguntó si ellos Qué buena si estaban perspectiva. dispuestos o querían. Por otro lado, perspectiva, también a lo largo de la historia como de la psiquiatría se han hecho algunos procedimientos que también el ambiente cinematográfico tal vez lo han exagerado, lo han mostrado de otra manera, como pasa de repente con el electrochoque. De repente una de las personas pensando casi que están siendo torturadas, pero en verdad eso, como te digo, es de repente la visión que se muestra en una película que no siempre es la realidad. Obviamente ese tipo de procedimientos también se hacían con la intención de curar De alguna mejora. enfermedad. En el caso de los electrochoques, como te decía, se habían dado cuenta que las personas que sufrían de epilepsia no tenían esquizofrenia, por decirlo. Entonces, le producían una crisis convulsiva a la persona que tenía esquizofrenia, pensando que con eso no iba a ser, se le iba a quitar la esquizofrenia, por decirlo. Entonces, hay de repente investigaciones o hay como procedimientos que se van haciendo con buenas intenciones, buena intención. pero que de repente se ven muy macabros cuando uno lo ve a los ojos de la historia. Claro, también. además que por lo general, digamos, somos seres humanos, incluso los que intentan curar, y al final todo decae en la comodidad del doctor o todo que dice, ¿sabéis que no quiero más atado? Ahí está tu pastilla, güey. Y se quedó quieto, perfecto, se sanó. Claro. Bueno, digámoslo. Pero atención, amigos míos, veámoslo, muy bien lo que usted me decía, amigo mío, que a veces las películas pueden, ¿cómo decirlo?, subrayar, caricaturizar ciertas intenciones y ciertas imágenes que claramente son de fuerte impacto. Pero veámoslo a través de un ojo más de carácter documental sobre cómo, en estricto rigor, se reconoce que a los médicos y psiquiatras que estaban ahí se les pasó la mano a la hora de tratar a sus pacientes, que por si fuera poco, veían fantasmas, verdadero o falso, eso va a quedar en el misterio. Atención, mira. Instrument was put in above the eyeball and in the plane of the nose. You could feel it hit the roof of the orbit, and then with a tap of a hammer you could knock it through. The whole thing would take 3 or 4 In minutes. the brain, wiggle it about, sever the frontal lobes, withdraw it. And when the patient came to, he or she would be given dark glasses to hide the black eyes they'd been given. Bueno, a ver, la pregunta del millón es, ¿por qué se hacía esto? Bueno, porque a veces resultaba. Claro. Y quizás en una gran mayoría. Ahora, ¿por qué no se practica tan masivamente? Porque es súper agresivo. Porque así como se ganan ciertas cosas, también se pierden otras. Hay que entender que dentro de todos los elementos biológicos que nos componen, el cerebro es un misterio que incluso confluye con cosas que están más allá de lo físico. Claro. De hecho, tratar de entender de qué está hecho un pensamiento es algo que casi colinda con el misterio esotérico. Sin embargo, amigos míos, ustedes se preguntarán, si esto fue un depositario de cadáveres, de muertos terminales para la peste bubónica, si posteriormente fue un hospital psiquiátrico y que claramente se convirtió en un laboratorio donde las personas llegaron a ser casi como conejillos de India, hoy en día, ¿qué es? Pues bien, es una isla la que por obligación ciertos marinos mercantes tienen que pasar por ahí, pero créanme, todos y cada uno la evitan. No te creo. ¿Por qué? ¿Por qué? Se escuchan gritos, hay apariciones, miedo, lo que podríamos llegar a confirmar, lo que alguna vez los pacientes de ese lugar decían, esto está lleno de fantasmas, los que murieron por la peste bubónica, era cierto. Conocemos de muchos lugares que presentan esta actividad de fenómenos paranormales. Sin embargo, no creyendo nada de lo que les acabo de decir, una familia bastante rica, potentada, decidió comprar la isla porque la estaban botando, el precio estaba en el suelo. Se fueron a vivir, solo aguantaron un fin de semana. Nadie más la quiere comprar, ellos no van a visitarla nunca más, y cuando se le preguntó por qué solo aguantaron un fin de semana y por qué decidieron nunca más volver, ellos dijeron, hay cosas de las cuales mejor no hablar para que no se sigan esparciendo. Ahí está, compadre, Poveglia, la verdadera Isla Siniestra. Increíble, Salfate. Señoras y señores.